Ahora que no está el hermano Salvador, si no viene y si viene, pues no podemos esperar, pues siempre es el hermano que da la lectura, la aplicación para la vida. Ahora, nuevamente, alguien más quiere. Yo la leo, hermano. Muy bien. Dice, la idea central, dice Jesús regresará algún día y debemos estar preparados. El pasaje bíblico vamos a estar en Primera de Tesalonicenses 4:16, 5:8. Aplicación para la vida. Cuando muere un ser querido, puede sentirse como un peso de tristeza y soledad. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay esperanza de alguna realidad futura sin sufrimiento y sin dolor? El pasaje que veremos en esta sección está concebido para llevar nuestros corazones de esperanza respecto al futuro, no solo porque tendremos cuerpos nuevos por toda la eternidad, sino porque estaremos con nuestro Redentor glorioso. Al pensar en estas verdades tenemos que vivir el presente de una manera diferente a la de los que no tienen esperanza. Cada decisión que tomamos y cada prioridad que establecemos para nuestras vidas debe estar gobernada por la realidad de que Jesús regresará muy pronto. Vivir preparados para su venida implica aprovechar el tiempo con sabiduría y procurar una profundización en nuestra relación con Él. Una de las diferencias entre un cristiano y alguien que no lo es, estriba en que el no cristiano vive disfrutando de esta vida en paz y seguridad, ignorando que un día tendrá que rendir cuentas ante su Creador. La vida puede parecer agradable e ideal, pero viene un día de juicio y todos tendremos que responder por cómo usamos nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. 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 Vemos aquí dos palabras importantes aquí para la aplicación de la vida, que hay una esperanza de alguna realidad futura, sin sufrimiento, sin dolor. Ahora, para los cristianos, eso lo veremos más después, de que sí hay una esperanza, consuelo para todos los cristianos en aquel día. Y luego también en la parte, en el párrafo número 2, también hay una que nos habla sobre los que no tienen esperanza. También veremos eso a continuación de la clase que vamos a desarrollar en esta hora, quiénes son los que tienen esperanza y quiénes son los que no tienen esperanza. Y ya leímos el tema, el regreso más importante de Jesucristo. Obviamente Jesús regresará algún día y debemos de estar preparados. Ve que hay dos pensamientos muy importantes aquí. Que Jesús regresará es uno, algún día. Pero, y la siguiente frase nos habla a nosotros, debemos de estar preparados como cristianos. Si leemos el capítulo 24 del 1 hasta su final, y algún hermano que nos lee, tal vez hermano Miguel, que yo siempre lo he visto que tiene un poco rapidez para leer. Hermano, léanos el capítulo 24 antes, y todos nosotros vamos a escuchar lo que dicen las escrituras, el Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, ahí nos da todo lo que vamos a estudiar antes de las señales antes de la venida de Cristo, porque el tema es la venida de Cristo. Que Cristo regresará muy pronto, pero antes de que Jesucristo fuera a regresar a los cielos, Él dejó dicho a sus discípulos, y Mateo escribe estos grandes acontecimientos. Hermano Miguel. Todo el capítulo 24. Todo el capítulo 24, para ver toda la idea y lo que vamos a desarrollar en esta hora del día. Ok, Mateo 24 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirar aquí está el Cristo, o mirar allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirar está en el desierto, no salgáis, o mirad está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día de hoy, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el día porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Aquí ya vimos todas las señales que Jesucristo dejó escrita, dicho, antes de que cuando Él estaba con sus discípulos caminando sobre la tierra. Y entonces aquí nosotros hemos llegado a entender de que nuestro Señor Jesucristo vendrá nuevamente, y esto es un estudio. Tal vez no nos basta mucho el tiempo como para darle ampliarlo este estudio, lo que es el tema del arrebatamiento. Y ya sabemos lo que significa el arrebatamiento. En hebreo significa arpazo, que quiere decir arrebatados. Entonces, y eso
Ya lo sabemos en Primera Tesalonicenses, ahora nos dice en 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Y aquí el apóstol Pablo escribe estas palabras a los hermanos en aquel tiempo. Él deja un consuelo, una esperanza para ellos de que algún día nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, por los cristianos, por los suyos. Ahora nosotros, si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿en verdad Jesús vendrá otra vez por nosotros? Parece que mucha gente no lo cree, porque en aquellos tiempos el apóstol Pablo venía enseñando acerca de la venida de Jesucristo. Los grandes apóstoles enseñaron y nunca ha pasado. Y nosotros continuamos eso. Parece que la gente dicen que llegan a una conclusión de que así siempre se ha predicado, así siempre se ha dicho que Jesús vendrá otra vez. Pero la pregunta es para nosotros, ¿en verdad Jesús vendrá otra vez? ¿Cuáles son las palabras de Jesús que Él dijo antes de regresar al Padre? Dice, lo sabemos muy bien que el Señor Jesús regresará muy pronto. ¿Cuáles son las palabras de Jesús en Juan 14, 2 y 3? Miremos lo que dice Juan 14, 3. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de regresar a su Padre. Juan 14, 3, donde dice así las Escrituras. Dice así la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí Él deja en la mente de los discípulos. Y dice el número 3, el versículo 3. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Vemos que Jesucristo dejó dicho a sus discípulos que si era necesario ir nuevamente a su Padre y venir nuevamente por nosotros a tomar, y dice, y yo os tomaré a mí mismo. Ya hemos leído todo el capítulo de 24 de Mateo. ¿Cuáles son las señales que habrán antes de la venida del Señor Jesús? Porque la venida del Señor Jesús será un momento glorioso, un momento su venida personal, porque dice que nosotros lo vamos a mirar a Él visiblemente. No va a venir como un espíritu o se va a escuchar, sino en ese momento, en su venida, cuando Él viene por su iglesia, todos los cristianos en Cristo, usted y yo tendremos ese gran privilegio de mirar a Jesús personalmente, porque va a ser visible. Va a ser visible. ¿Cómo lo sabemos eso si va a ser visible la venida de Cristo? Tenemos un gran ejemplo en Hechos capítulo 1 y su versículo 11, lo que nos dice Hechos capítulo 1 y su versículo 11. Nos dice así, si algún hermano lo encuentra rápidamente, vamos a leer para ahorrar tiempo. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Ellos lo vieron con sus ojos, ellos lo vieron regresar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que se fue y ellos quedaron viendo a Jesús y se ocultó de la vista de ellos.
porque ya no podían mirar a la vista humana, ya no tenía la capacidad de mirar a Jesucristo ocultarse en las nubes. ¿Y quiénes son los que estaban ahí? Dice que estaban los varones de Galileos, dice varones galileos. Y estas palabras que dijeron a ellos eran dos ángeles. Aquí la Biblia mismo nos dice que dos ángeles se pusieron al lado de ellos y dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá otra vez como lo habéis visto ir. Los discípulos que se quedaron viendo a Jesucristo regresar tuvieron ese privilegio de mirar con sus ojos a Jesús. Ahora nosotros, qué tan importante, nosotros, los que estamos vivos, según Tesalonicenses nos dice, veremos también a Él venir del cielo. Nosotros veremos con nuestros ojos a Jesucristo venir en la gloria del Padre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vendrá de la misma manera como ascendió a los cielos. Los discípulos vieron a Jesús ir al cielo y los que estén vivos, cuando Él venga, también nosotros veremos a Él. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuándo viene el Señor Jesús? En Mateo capítulo 24, 36 leímos, dice que nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los ángeles. Nadie sabe a qué horas ha de venir el Hijo del Hombre, más que solamente mi Padre, dijo Él. Así que nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, ni Él mismo sabe, más que solo mi Padre, Él sabe. Cuando se acontezca ese gran día glorioso. Ahora bien, ¿qué sucederá con aquellos incrédulos que se van a quedar cuando Jesucristo venga en su gloria? ¿Qué sucederá con ellos? ¿Y qué sucederá con nosotros como cristianos? ¿Qué sucederá? Vemos lo que va a suceder con los incrédulos en la venida de Jesucristo. Será un tiempo, una época de terror y de juicio para ellos. Pero para los cristianos, la venida del Señor será una esperanza gloriosa. De acuerdo a Tito capítulo 2 y versículo 13, nos dice así: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesús, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora bien, para los cristianos es una esperanza de consuelo. ¿Cuál será esa esperanza de consuelo? Porque se está hablando dice en la aplicación para la vida que hay una esperanza en el futuro. Y esa esperanza en el futuro, nosotros tenemos ese gran privilegio de ver nuestros seres queridos que han muerto en Cristo. Porque ellos van a resucitar primero. Según Tesalonicenses, que resucitarán primero los muertos en Cristo. Y nosotros tenemos la esperanza de ver a nuestros seres queridos que murieron en Jesucristo. Pero los incrédulos, ¿cuál es la esperanza? Ellos no tienen ninguna esperanza. Cuando ellos entierran a sus muertos, a sus seres queridos, a papá y a mamá, y a tíos, a hermanos, si no tienen a Cristo, ellos enterraron sus muertos, no tienen la esperanza de volver a ver. Pero nosotros como cristianos tenemos una esperanza de volver a ver a nuestros familiares que murieron en Cristo. Aún
Si es posible, tendremos el privilegio de ver a nuestros seres queridos que murieron sin Cristo. Porque dice Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Una niña preguntó en una escuela dominical, ¿qué sucederá con mi abuelita? Ellos no son cristianos. Con mi abuelo, ¿qué sucederá con ellos? Y si vamos a ver nuestros seres queridos, verlos, y voy a ver a mi abuelo ir a la condenación. Y dice la maestra, Dios está ahí para consolar, porque esta esperanza que nos dice Tito capítulo 2 y versículo 3 es una esperanza de consuelo para los cristianos en aquel día. Y la maestra dice que Dios estará ahí enjugando todas lágrimas, y Él es el que va a quitar la tristeza, ver nuestros seres queridos que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Vemos entonces a los incrédulos, ellos no tendrán la oportunidad de mirar a sus seres queridos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano verdadero, nosotros ahora, si somos cristianos, verdaderos cristianos en Cristo Jesús, debemos de vivir una vida pura delante de Dios. Una vida justa, debemos de purificar nuestra vida y debemos de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo cristiano, mis hermanos, sabe que se va a enfrentar y va a entregar cuentas a su Señor, quien es Jesucristo. Cuando Él viene por su iglesia y nos lleva con poder y gloria, dice la Biblia. ¿Cómo es? En ese momento Dios, Cristo no va a venir en la tierra, ahí, sino aquí va a quedar en las nubes. Entonces entra la enseñanza de la gran tribulación, de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando aquí sobre la tierra? Es un momento de terror para los que se van a quedar. Y nosotros ahí gozando en el Señor en las nubes. Y nos levantará con poder y gloria. Se imagine usted, solamente se imagine usted. Hay unas cositas como imán que se pone en el piso y le puede jalar algún metal, una aguja que usted anda buscando. Había una señora que le perdió la aguja y que agarró un imán y lo estaba pasando y lo jaló así, ve, junto al imán. Y eso es el poder de Cristo, que solamente se me viene esa idea, cuán grande es el poder de Dios, porque en ese tiempo no vendrá Jesús en la tierra, ahí se quedará en las nubes, y ahí entonces todos los creyentes entregarán cuentas a su Creador, y nos habla ante el tribunal de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos habla el tribunal de Cristo. 2 de Corintios, ¿qué? 2 de Corintios 5:10. ¿Ya lo tienen? 5:10. Sí. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno recibe según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo, dice que el creyente va a recibir su recompensa según lo que haya hecho mientras que esté viviendo en esta vida. Yo estaba en una graduación de unos estudiantes que se graduaron en el high school. Y había un niño que no iba a la escuela. Se escapaba, engañaba a sus padres. Ir supuestamente a la escuela a estudiar. Pero se iba a pasear con sus amigos en vez de ir y engañando a sus padres y a los maestros. Y entonces, ¿pero qué llegó? Llamaron muchas veces la atención de un niño.
allá había un jovencito, ¿verdad? Ya para graduarse al high school. Pero cuando hubo la graduación, fue una tristeza, una vergüenza, porque no le dieron una diploma como normalmente se le da a todos los estudiantes con buenas calificaciones. ¿Y qué le dieron? Le dieron una diploma, pero con, y donde dice un niño malo. Ay. Ahora bien, y esa diploma tiene que andar con él todo el tiempo cuando va a ir a buscar su trabajo. ¿Qué es lo que van a decir? Donde va a ir a buscar trabajo. Ahí le va a decir que es un niño malo, un estudiante malo. Ahora nosotros, cuanto más en las cosas de Dios. Yo estaba mirando eso cuando le dieron una vergüenza. Entonces, vemos cuando Jesucristo venga y todos los cristianos se presentan ante el tribunal de Cristo. Dice que van a recibir recompensas, serán juzgados según lo que hayan hecho. Ahora bien, Dios, yo estaba en unos ejemplos, vamos a escuchar algunos ejemplos. ¿Por qué el cristiano va a ser juzgado en aquel tiempo? Dice que el cristiano será juzgado cuánto ha aprendido de la palabra de Dios durante su vida cristiana. ¿Qué ha hecho? ¿Cuánto ha aprendido esa persona? ¿Cuánto ha crecido? ¿Y cuánto ha trabajado en la obra del Señor? Número 2. ¿Qué tan obediente somos nosotros a la palabra de Dios? Solamente pensemos, ¿qué tan obediente es usted y qué tan obediente soy yo? Porque todo eso Dios lo va a declarar en público. Cada uno de nosotros mirará su propia vida y Dios mismo revelará nuestra vida como una película durante nuestra vida cristiana. Y vamos a mirar mismos y comprender las malas cosas que hicimos, la desobediencia que hicimos a la palabra de Dios. Número 3. Dios nos juzgará qué tan desobedientes somos a la gran comisión. Porque eso es uno de los grandes primordiales deberes de una iglesia, de un cristiano, de compartir la palabra de Dios con otras personas, para que estas personas también sean salvos, como Dios nos ha salvado a nosotros. Ahora ya vimos cuáles eran las señales, volver nuevamente a la venida del Señor Jesucristo. Ya sabemos que la venida del Señor Jesucristo no lo sabemos, pero la hora ni todo eso, pero sí sabemos que Él regresará muy pronto por su iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Dice que por las señales que ahora vemos. Hay muchas señales que han sido cumplidas y otras todavía no se han cumplido. Miremos lo que dice Primera Tesalonicenses 5, ya la segunda parte de la clase. En el capítulo 5 y versículo 1 y 3, dice así: pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escribo, porque vosotros sabéis perfectamente, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no se escaparán. Vemos entonces lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de los tiempos. Hemos visto muchas guerras en estos tiempos. Siempre han habido guerras en todo el tiempo.
en especial en el Medio Oriente, en Israel, Jerusalén, Irak, todo eso, las naciones por el Medio Oriente, siempre han habido guerras. Pero el Señor Jesucristo está hablando de un aumento de guerras. Y eso hemos visto guerras, como nos dice Mateo 6, 7 y 8, 9 del capítulo 24, perdón, del capítulo 24, 6, versículo 6 y su versículo, capítulo 24, versículos 6 y 7, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ya estamos escuchando guerras, aumento de guerras. Dice en un documento en la Segunda Guerra Mundial que han habido más de 45 guerras con gran magnitud, de que nosotros hemos escuchado grandes guerras, terremotos en diferentes lugares, pestes. Mucha gente estuvo aterrorizado en el COVID-19, donde la gente podía ver cuántas personas murieron en las noticias, pudimos ver en las redes sociales, gentes murieron a la distancia de ¿cómo se llama? El protocolo que los gobiernos pusieron, que no se acercara del uno al otro. Eso es como una peste, pero la peste que Cristo nos está hablando, habrá una peste mucho más peor que esto. Amén. Que eso lo que vimos, tal vez una pequeña idea en cuanto al COVID-19, donde mucha gente estuvieron con gran temor en ese momento. Pestilencias, terremotos en diferentes partes del mundo. Vamos a ver algunas profecías acerca de Israel. 600 años antes de la época de Cristo, Israel dejó de existir como nación. Los judíos fueron esparcidos hasta los confines de la tierra. Dice que los judíos se fueron por todo el mundo, por todas las naciones. Pero había una profecía bíblica al respecto de eso. Que entonces la Biblia profetizó: en los últimos días Dios llevaría de regreso a su pueblo de Israel a la tierra, donde esa tierra de desierto había quedado desolada, había tierra que no producía nada, cultivos. Pero cuando regresaron nuevamente el pueblo de Israel, dice que ahora que es una tierra fértil. ¿Será que esta es una profecía que habló Jesús acerca de esto? Que ahora dice que la tierra florece como la rosa. Estaba viendo en las redes sociales una muchacha que siempre muestran todas las partes de la nación de Israel, y muestran todas las hortalizas y las aguas que riegan la hortaliza de ellos, y cuánto fruto ha dado el desierto que era en aquel entonces. Y ahora esta profecía se ha cumplido. Otra profecía de Jerusalén. Jesús habló una señal a Jerusalén aún más específica acerca del tiempo final. Esta señal tiene que ver con Lucas, que profetizó Jesús, Lucas 21, 24.
Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Sí. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. A Jerusalén será hallado por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vemos entonces, los judíos tenían que ser matados a espada, y otros judíos iban a ser prisioneros en otros países. La ciudad de Jerusalén será destruida y conquistada por los gentiles. Y ese momento, los gentiles se apoderaban en Jerusalén. Pero entonces dice que en el año 1900 los gentiles se apoderaron de Jerusalén. Pero en el año 1967 los israelitas capturaron nuevamente Jerusalén. Ahora Jerusalén está bajo el dominio de los judíos. Esta es una señal que se ha cumplido. Vemos cuando dice paz y seguridad. Es otra señal de los tiempos finales. Es el gran aumento de conferencias de paz. Ahora que dice que ya está, que ya firmaron la paz en Israel. Ahora pensemos, ¿esto será la paz que la Biblia nos está hablando? No, ese no es la paz. Lo han firmado la paz para terminar con todas las guerras. ¿Cuántas naciones se han unido para dialogar sobre firma de paz? Muchas naciones para terminar con todas esas guerras. Pero todo eso, grandes conferencias hablando para calmar la paz, han fallado y seguirán fallando. Entonces vemos que la seguridad y paz viene cuando nuestro Señor Jesucristo venga como el príncipe de paz sobre la tierra en el tiempo de 1000 años. Y esto también sería otro tema al hablar sobre estos acontecimientos en el reinado de Cristo en el 1000 años, que es el milenio. Vemos entonces a Jesucristo traerá paz en la tierra. La Biblia dice en Isaías que toda la tierra será llena de la gloria de Dios en aquel tiempo, en los tiempos venideros. Vemos también en Isaías 33:7, nos está hablando acerca de esto. Y he aquí dice, y he aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Vemos que los judíos, según dice Lucas, que algunos de ellos fueron muertos a filo de espada. Si recordamos la historia en el tiempo de Hitler, un gran hombre que fue duro con la gente judía, muchos sufrieron, muchos encarcelados, muchos fueron matados a fila de espada. Y esto es una profecía que la Biblia nos está hablando acerca de esto. Pero vemos entonces otra señal de la venida de Cristo, la apostasía. ¿Cuánto apostasía estamos viendo hoy en este tiempo? La apostasía, la Biblia nos dice que en los postreros tiempos, poco antes de la venida de Jesucristo, habrá una fuerte
apostasía. La apostasía es alejarse de la verdad o darse la espalda conociendo a Dios, ignorar la presencia de Dios y darle la espalda a Dios en dar nuestro rostro a Dios. Lamentablemente, hoy en nuestro tiempo, hay muchos pastores que enseñan, en muchas iglesias enseñan a las personas, a sus feligreses, que el pecado ya como que ya no lo ven como pecado, ya lo ven como normal. Ya el pecado se normaliza en las iglesias, no importa lo que usted está haciendo, pero usted es una buena persona que aporta sus ofrendas y diezmos en la casa de Dios. Y eso mucha gente lo hace eso y predican que todos somos hijos de Dios. Y eso es una apostasía muy grande. Vemos lo que dice la Biblia en Mateo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, 1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ve cómo dice la Biblia al respecto de la apostasía? Ya no es una sana doctrina, ya es una doctrina de demonios. Pero la Biblia nos dice también que debemos de evitar todo esto. Amén. Debemos de evitar todo esto. Ayer, por cierto, hablábamos con mi hijo cuando él se fue él está estudiando, pero viene a veces en fin de semana. Y me habló y me dijo que pensaba yo de personas que son condenados a muerte, porque está recorriendo una noticia en las redes sociales que si alguien mata, eso hay una que está circulando ahora, que un guatemalteco asesinó a su novia y a una niña, que es condenado a ese hombre ahora en pena de muerte. ¿Qué decía yo de eso? Y me hizo esa pregunta. Y yo le dije que se merece, porque no tuvo compasión en la vida de otro ser humano. ¿Y tú qué piensas de eso? Le dije yo, pues igual, se merece. Y luego habló de otro, del abuso sexual. ¿Será que también eso merece pena de muerte? Me preguntó y le dije que ahora la ley sí ya lo califica, pero tal vez podría ser encarcelado de por vida o darle un castigo y puede ser soltado. Le dije, ¿y tú qué piensas? Y me dijo que yo pienso lo mismo, tal vez es muy duro que se enfrente a esto. Ahora el que ha muerto sí merece. Ahora hay muchos predicadores que tal vez, dice él, que ahora están saliendo predicando sobre problemas como esto, hasta pueden justificar y condenar, y como la ley ahora es muy dura. Entonces, pero muchas cosas que a veces ahora está entrando en la apostasía en las iglesias. Él me dijo, y que él va a un estudio de jóvenes a los miércoles, y que llega un hombre a darle enseñanzas, el liberal. Entonces, y él dijo, porque yo entiendo la Biblia, yo tengo que rechazar lo que escucho. Y entonces, ahora viene nosotros. ¿Y qué
¿Qué pasa? Estos son apostasía que se están infiltrando en las iglesias poco a poco con artimaña del enemigo, de artimaña de Satanás, para desviarnos nuestros pensamientos en las enseñanzas verdaderas, en la enseñanza, en la doctrina de Jesucristo. Debemos de ser inteligentes. Entonces yo me admiré de él y dije, te felicito, porque usted, eso fue lo que me decía mi pastor. Si usted cualquier lugar va a ir, usted puede entrar en una iglesia, pero tienes que escuchar si está predicando la verdad, si no está tergiversando la palabra del Señor. Y eso es nosotros, por eso la Biblia nos está hablando acerca de los acontecimientos de la venida de Cristo, porque Cristo mismo dice que muchos serán engañados en aquel día. Muchos serán engañados. Nosotros tenemos que estar preparados, como dice el título de nuestra enseñanza. Jesús regresará algún día y debemos de estar preparados. ¿Cómo debemos de estar preparados? Sería una pregunta para nosotros. ¿Será que porque Jesús puso el ejemplo y él dijo, el Hijo del Hombre será, ¿cómo? Está haciendo una comparación. ¿Cómo? Ladrón en la noche, que va a llegar sin que nadie lo sabe. Si el ladrón dijera, hoy llegaré a robar en tu casa, ¿y qué va a hacer el dueño de la casa? Va a estar alerta. ¿A qué hora ya va a llegar el ladrón? Y Jesús hace esa comparación. Dijo que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Que no sabéis el día ni la hora que ha de venir, pero debemos de estar velando y preparados para el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien quiere comentar? Yo nada más quería comentar, él dice, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Se está refiriendo aquí ya nosotros ya fuimos levantados por el Señor, ¿no? En este versículo. Y se está refiriendo a los que se van a quedar, ¿verdad? Que dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, qué importante es lo que estás mencionando, ¿no? Que nosotros tenemos que estar preparados. Quizás lo vamos a ver, quizás no. Exacto. Pero tenemos que estar preparados para la venida del Señor, porque no sabemos cómo va a venir. Sí. Y no quisiera quedarme y entonces viene la tribulación de la que hablan las palabras del Señor. Amén. Y una de las cosas que yo quiero que se quede bien claro, hermano. Muchos dicen que la iglesia no sufre la tribulación. Entonces, si no sufriera la tribulación, no tiene sentido lo que dice Apocalipsis, de que si alguien no se deja marcar no puede comprar ni vender, porque la iglesia ya se fue. Entonces, todos los que se quedaron seguramente ya, pues, no, pero si se quedó la iglesia, se quedó algunos, esos son los que van a sufrir persecución. Si yo soy cristiano y me quedé, será atribulado en ese sentido. Porque si yo no puedo negar o dejarme marcar, pues automáticamente me voy a morir de hambre, pero no me voy a morir de espíritu, porque estoy confiado en Dios. Uno es. Y el otro aquí, que es muy importante saber, que cuando viene el arrebatamiento, hay algunos que lo exageran el arrebatamiento, que están más preocupados para el arrebatamiento que preocuparse por su vida espiritual. Y hay otros que dicen no va a existir
Entonces, pero aquí está tan claro de que cuando llegue el arrebatamiento, el Señor no va a pisar la tierra. ¿Sí? Por eso aquí que todos nosotros los que resucitamos en Cristo, en el aire nos espera el Señor y nos juntamos con Él. Después de eso, eso es lo que habla el libro de Apocalipsis de la boda del Cordero. Estamos nosotros gozando de la boda del Cordero con el Señor, mientras aquí en esta tierra está la gran tribulación. Y después de eso, cuando regrese el Señor, cuando ya empiezan los del milenio, los 1000 años, cuando la Biblia nos registra de que el que va a gobernar es el Señor. Y ahí donde entran los 44,000, si no me equivoco. 144,000 de los que habla Apocalipsis, de los que vienen a gobernar con el Señor aquí en este mundo. Porque imagínense, cada pueblo tiene su gobernador, así será mismo, pero los que son escogidos por el Señor ahí arriba. Y donde vienen los 1000 años de que dice que hay paz, que hay... La Biblia registra que el desierto que conocemos nosotros hoy en día va a dar los frutos que el hombre, que el ser humano necesita. Entonces, todo eso que nos quede claro que cuando nosotros seamos ya estando en paz con el Señor, durmiéndonos, y cuando viene su primera venida, nosotros seremos llevados. Por eso dice aquí que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y nosotros nos durmamos un rato y después seremos arrebatados, porque seremos con un cuerpo transformado. ¿Sí? Por eso también ya no entra el pensamiento de que, por el ejemplo que usted puso de la niña que preguntó que va a ponerse triste si se va su abuela en el infierno. Porque todos estos sentimientos humanos serán acabados. ¿Sí? Por eso la Biblia nunca registra de que tu hogar, vas a tener tu hogar ahí. Nunca lo registra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, todos somos iguales a Cristo. Por eso dice la buena obra que empezó el Señor lo perfeccionará. Y nosotros seremos perfeccionados como Cristo. Entonces, todos estos sentimientos humanos que nosotros tenemos, por eso cuando usted habló sobre las lágrimas será conjugado, porque ya no hay de saldo. ¿Dónde sale cuando nos alegramos y lloramos de alegría? De un sentimiento, ¿no es cierto? Cuando lloramos de tristeza, de un sentimiento, y como eso es transformado por el Señor, ya nosotros ya no entra ese sentimentalismo en nosotros, porque el Señor Jesús, si ustedes damos cuenta en su vida terrenal, nunca entró en un sentimiento, ¿sí? Nunca, ay Pedrito, yo te tengo lástima porque tú no tienes fe. No, siempre dice, hombre de poca fe. No entró como a dar lástima. Entonces todo eso, esa es la transformación de un nuevo cuerpo. Por eso este cuerpo pecaminoso, hermano, no va a entrar al cielo. Tiene que ser transformado por el Señor. Ahora, este mismo polvo, porque somos del polvo salimos, del polvo regresamos, dice las Escrituras, ¿verdad? Este mismo polvo va a hacer este cuerpo, pero es un cuerpo transformado, muchos sentimientos que es pecaminoso que tenemos. Eso ya no va a estar incorporado en nuestro cuerpo cuando nosotros nos vamos con el Señor. Pero aquí lo más importante es que nosotros tenemos que estar tan alentados. Por ese verso 18 del 4 nos dice que por tanto alentados los unos a los otros. ¿Con quién? Amén. Con estas palabras. ¿Sí? Amén. Para no llegar a todo lo que usted nos ha dicho, la apostasía, no tenemos miedo. ¿Cuántos cristianos no tienen miedo cuando se escuchan de guerra? Muchos. Demasiado. ¿Cuántos cristianos, entre comillas, cuando mira que va a temblar o tembló aquí, se entran en pánico? Hasta hay muchos cristianos cuando se escuchan de guerras y todos esos terrores que se escucha, y muchos dicen y ponen en petición para que Dios lo calme. Pero Jesús mismo dijo que es necesario que todas estas cosas acontezcan.
Por eso, ese es el sentimiento que nosotros tenemos, que queremos cambiar el plan. Dios ya ha dejado un plan, hermano. Aún, cada uno de los que estamos aquí, Dios ha tenido un plan con nosotros. De que yo no me adapto al plan de Dios, ese es problema del ser humano. El plan de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios, que Amén. todos. Ahí donde a veces mucha gente piensa en lo que Pablo dice de que hay algunos que serán, hay una palabra que es bien sonado, bien controversial con la gente, que tal vez yo no fui escogido. Esa palabra es ¿Predestinado? la predestinación. Ah, ok. Entonces lo hacen muy contra. Mira, pastor, es que a lo mejor yo no soy predestinado, por eso yo no busco a Dios. Es esa excusa, hermano. La Biblia no habla de eso, de que esto predestinó y esto a condenación y esta vida eterna. No, bien claro que Dios, el plan es que todos vengamos a la arrepentimiento. Amén. Y si uno no quiere, es por decisión propia de irse al infierno. Dios nunca. El infierno hecho para Satanás y sus secuaces. Pero de que yo quiero irme al infierno es problema por rechazar esa salvación. Y esa salvación es el que me lleva a mi vida eterna. Y mi vida eterna es esperando a Cristo. Una de las dos cosas que están tan seguras, hermano, si Dios a lo mejor no lo permite, porque nosotros desconocemos el plan de Dios, no vamos a estar en el arrebatamiento. Pero sí lo que está seguro de todos los que estamos aquí es que la muerte es la más segura que te lleva. Amén. Amén. Y también el Señor puede venir en cualquier momento, hoy Claro. mañana. ¿Sí? Nadie lo sabe. Antes de continuar, hermano, yo quiero hacer una pregunta al pastor, porque quiero también estar seguro sobre esta enseñanza. La Biblia habla de que dice que cuando muéramos va a haber un juicio con Dios. Dice la Biblia, no tengo la cita, dice que está establecido para el ser humano la muerte y después viene el juicio. Juicio. Pero aquí en 2 de Corintios, el que leímos, 2 de Corintios 5:10, dice que porque es necesario que todos nosotros, está hablando, el apóstol Pablo está hablando de los cristianos, con los hermanos que está ahí. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi pregunta, pastor, es, está el juicio de Dios y está el tribunal de Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios, ya como cristianos, ¿a dónde vamos a ir después de que muéramos? Ok, si usted da cuenta porque Todos. sale Todos eso, van a pasar aquí por el en este, Todos. lo que Pablo está hablando aquí no está incluido en este juicio que está hablando Pablo a Corintios, no está hablando de enjuiciar a condenación. Exacto. Ahí no está hablando, esto está para los cristianos, porque la Biblia registra 7 recompensas que Dios da. La corona de salvación, la corona de gracia. Entonces, ahí donde seremos nosotros enjuiciados de la obra que nosotros hicimos, de dónde te va a corresponder. Por eso que tan importante es, hermano, de que, por ejemplo, un asesino, así como el hombre que pidió misericordia estando en una cruz, eso va a estar en el tribunal de Cristo, pero un pastor que trabajó toda su vida con santidad, haciendo las cosas, no va a recibir la misma recompensa al que apenas recibió a Cristo estando ya agonizando, que el que trabajó para el Señor. Por eso Dios es grande. No, pero va a entrar al cielo, va a estar ahí, pero hay cosas recompensadas por Dios. Tenemos la corona de salvación. Depende de cuánta estrella tú quieres poner a esa corona. Hay 7 coronas que Dios lo enseña, su palabra, que está preparado para el Hijo de Dios. Y ahí donde entra el juicio. Eso no quiere decir que cuando Pablo dice serás enjuiciado de lo bueno y lo malo, no simplemente hace ver, ok, este es lo malo que hiciste, pero no es por eso que te manda al infierno Dios. Sino Por eso nosotros ya no vamos a ir al juicio de Dios. nosotros Sino no vamos a ir al tribunal de Jesucristo. exacto para sabernos en dónde hicimos bien, pero estamos con el Señor. El juicio de Dios
Ya el otra cristiano cosa. ya recibió su recompensa, ya está ahí, porque eso es, el tribunal de Cristo es solamente para los creyentes que han creído en Entonces, Jesucristo. qué maravilla, ¿no, hermano? O sea, qué precioso el Señor, por eso nos advierte y nos está diciendo cómo Pues, debemos de exactamente, manejarnos. por eso él estaba diciendo que un cristiano que está viviendo ahorita mismo debe de purificarse, debe de estar preparado porque sabe que va a entregar cuentas con su Señor ante el tribunal de Cristo. Y es muy importante, hermano, porque Dios siempre dejó algo a cada uno de nosotros. Si tú eres tan caprichoso, no quieres usar lo que Dios te dio para servirlo a Dios, ahí vas a dar cuenta. Mira, yo te di esto y no lo usaste. Ahora no vas a tener la recompensa de lo que yo mismo te di, del privilegio que yo te di. Por eso del privilegio, es un privilegio, hermano, a menos yo como pastor, para mí es un privilegio de servir a Dios como pastor. Amén. A mí no me hace grande de decir, ay, el pastor, a mí no me hace grande. A lo contrario, estoy tan agradecido con Dios porque hubiera escogido uno de catedrático, ¿verdad? Una persona que enseña en la universidad para que le exprese la palabra con categoría, con escuela, con clase. Pero Dios no le plació. Amén. Le plació escoger a un inútil que lo quiere servir. Entonces, hermano, por eso ahí donde usted y yo debemos de estar tan agradecidos. Si alguien te dice, hermano, ¿quieres servir en la iglesia? Hermano, debes de decir, Señor, gracias porque tengo esta gracia de quiero servirme. Amén. ¿Ve? Y no se me requiere, hermano, de que, wow, que hagas un servicio, sino y eso es donde habla de lo bueno y lo malo en el tribunal de Cristo. No sé si me expliqué, hermano. Sí, está Amén. entendido. ¿Es todo? Hermano Pedro. Hermano Pedro. Pedro. Dice en todo lo que hemos hablado, dice que nosotros somos hijos de Dios. Aquí hay dos grupos de personas, el incrédulo y el cristiano. Amén. Y como se llama, la guía de estudio nos dice, hay dos categorías de personas en este mundo, que serían los incrédulos y los cristianos. Los que están en tinieblas y los que han conocido la luz de Cristo. Amén. ¿Ve qué importante es? Y vemos la lectura donde dice el versículo 4 y 8. Mas vosotros, hermanos, dice Pablo a los tesalonicenses, no estáis en tinieblas para no saber estas cosas que ya hemos hablado, para que en aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz Amén. e hijos del día. No somos de la noche. O sea, en otras palabras, no ignoramos la palabra de Dios, no somos incrédulos, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duerman de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Porque nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Amén. Tan clara nos dice la palabra de Dios. Muy clara en todo lo que nosotros no podemos ignorar, en todos los acontecimientos, guerras y enfermedades, luchas y otras cosas, apostasía. No debemos de ignorar todas estas cosas. Nosotros que ya somos hijos de luz, el Espíritu Santo nos ilumina la luz del Evangelio. Ya andamos en la luz. Cristo mismo nos ha iluminado, ya conocemos la luz del Evangelio. Amén. Y nosotros no somos como los que duermen, porque los que duermen de noche, duermen.
y no tienen la conciencia activa porque están dormidos. Están dormidas los que duermen de noche y también los que se embriagan, pues no están en su sano juicio. Pueden hablar lo que quieren hablar porque no están en su sano juicio. Pero nosotros somos hijos de luz. Y Pablo nos aclara con claridad que nosotros somos hijos de luz, no como los que duermen o como los que están en embriaguez. Amén. ¿Alguien más para poder terminar? Les quiero leer un par de versículos. Están en Efesios 4, del 22 al 25. Dice así, dice, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí es donde entra el cristiano. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tenemos que renovar? Nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Verdad? El 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y hasta se pasa ustedes hasta el 32, porque en medio está todo lo malo, ¿verdad? Y en el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Y para empezar, primeramente, si no queremos estar enjuiciados por Dios, tenemos que renovarnos. Y la primero, y nos lo dice bien claro, renovarnos en nuestra mente. Y ahí dice, en unos versículos que usted dio, nos dice que va a ser pesado lo bueno y lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en la carne. Y entonces, no quiere decir que todo lo bueno y lo malo que hagamos se va a esfumar ya, porque ya recibiste a Cristo, no, ya pasas como una boleta de que tú ya recibiste a Cristo, ya estás apartado. No, dice, de lo bueno y lo malo que hiciste en la carne, va a ser pasado en una báscula, y dependiendo de lo que hayas hecho, eso es donde vas a ir. O sea, no nos vayamos muchas veces pensando que porque ya aceptamos a Cristo, ya estoy derecho allá con Dios. Porque si fuera así bien fácil, todos los que aceptamos a Cristo ya estuviéramos allá. Es una renovación de nuestra mente primeramente, y es una renovación de nuestra manera de vivir. Cómo mostramos que de verdad, yo les dije hace 8 días, hace 15 días que me tocó decir, nosotros somos un espejo de Jesucristo. Amén. Si nosotros no reflejamos a Jesucristo, no te digas cristiano. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Para quién de verdad amas? Porque como le decimos, amamos a Cristo, todos de boca, todos lo amamos. Pero de hechos, ahí es donde está. Amén. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a ir a la segunda parte de nuestro servicio hoy en esta hora de la